Hemos comenzado un nuevo milenio, un nuevo siglo, un nuevo año, pero nos consta que existe un amplio sector de nuestra sociedad que sigue preguntándose qué es la musicoterapia. La respuesta a esta pregunta ha sido respondida desde hace más de 50 años por instituciones tan prestigiosas como la Asociación Nacional para la Musicoterapia de Estados Unidos, pero queremos destacar la definición aportada por una de las pioneras de esta ciencia paramédica. Nos referimos a la psicopedagoga inglesa Juliet Alvin, que la definió de forma clara y sencilla, manifestando que la musicoterapia era el uso dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales. La historia, el paso del tiempo y los resultados obtenidos por muchos investigadores que hoy centran su trabajo en este modelo terapéutico han demostrado los valiosos efectos que la música ejerce en el comportamiento individual y social del hombre a través de sus componentes más elementales. Un ejemplo de ellos es el efecto del sonido, el ritmo, la idea del equilibrio y el orden transmitido a través de la armonía y estéticas bien diferenciadas que tienen una fuerte relación con la cultura y las raíces más profundas del hombre de hoy y de siempre. Quien tenga intención o deseo de dedicarse a la musicoterapia como profesional de este modelo terapéutico debe de reunir una sólida formación centrada básicamente en al menos 3 aspectos importantes, como son el tener una amplia formación musical, además de psicológica, y finalmente una dilatada experiencia clínica desarrollada en casos y discapacidades diferentes que le permiten conocer campos de intervención bien diferenciados. El lenguaje sonoro y corporal utilizado por el musicoterapeuta puede llegar a convertirse en una de las herramientas más preciadas, ya que adquiere un enorme protagonismo. La distancia corporal, el respeto a los tiempos del paciente y el fuerte impacto creativo y comunicador del cuerpo del musicoterapeuta en relación a sus pacientes son temas a desarrollar con seriedad y rigor dentro de su formación como experto. En este sentido, es importante destacar el interés demostrado por nuestra universidad, ya que existe un curso de formación dentro del programa de formación permanente del profesorado, en el que se contemplan de forma expresa muchas de las cuestiones planteadas como necesarias dentro de la formación de la figura del musicoterapeuta que nuestra sociedad actual está demandando. ¿Y qué es la musicoterapia? Se pregunta mucha gente. Desde luego, Patricia Sabatella, que es nuestra invitada en este programa, sabe la respuesta. Yo creo conocer la respuesta, y de estas respuestas que todavía no hemos comenzado a dar es de lo que vamos a hablar, Patricia. Primero de todo, darte las gracias porque estés aquí, porque para mí es desde una satisfacción hasta un lujo contar contigo como experta, como persona encantadora que trabajas musicoterapia hace tantos años, tanto tiempo, por tu seriedad, por tu rigor, por cómo haces las cosas y además porque, fíjense qué suerte, encima de todo esto somos amigas, nos queremos y nos valoramos y nos apreciamos. Patricia, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, primero muchas gracias por todo lo bonito que me has dicho, ¿no? ¡Ay, lo que queda por decir! La musicoterapia, yo cuando empiezo a hablar con mis alumnos o hablo con la gente, digo, primero de todo es una forma diferente de trabajar con la música y de entender la música, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en la acepción simple del término, uno dice musicoterapia, bueno, música y terapia, ¿no? Terapia a través de la música, ¿sí? Y eso realmente es así, ¿no? Ahora, para realmente entender el concepto, tenemos que pensar primero en la relación del ser humano con la música y en la relación del ser humano con una modalidad terapéutica. Entender ampliamente el concepto de música, entender ampliamente el concepto de terapia y entender ampliamente cómo se relacionan esos componentes que yo te estaba diciendo antes, ¿no? Dices entender, comprender, porque todos podemos ser musicoterapeutas según esto. Bueno, si estamos hablando de una profesión y de una disciplina reconocida, es como todo. Cualquier persona que estudia música o que hace música no puede ser profesor de música. Entonces, pues en el caso nuestro, ya cuando se llega a una especialización, se requieren unos estudios específicos y bueno, muchas veces uno se dedica a la música,
pero no sabe realmente cómo funciona la música en un contexto terapéutico o cuáles son las necesidades específicas, las habilidades específicas que se necesitan para poder utilizar la música dentro de un proceso terapéutico, sea este reeducativo, rehabilitativo o eminentemente terapéutico, ¿no? Porque es como yo digo, es una forma diferente de trabajar con la música, porque uno muchas veces asocia la palabra música y piensa en un concierto, o dice música y piensa en una audición, pero música en audición musical, ¿no? Pero música es también hacer música, Claro. y el campo del hacer música es un ámbito muy amplio. Uno puede hacer música clásica, oculta, como conocemos todos, o podemos hacer música popular, Claro. o podemos hacer jazz, o podemos hacer folclore, o podemos... En el curso de Música y Salud, que es el curso del que me ocupo, que es un curso de introducción a la musicoterapia, una de las primeras advertencias que yo les hago a los alumnos que pueden estar en este momento acompañándonos a través de la imagen, de las cámaras, yo les digo que la utilización de la música en este curso no es como elemento educativo, que también lo puede ser, pero no es para educar música, no es para enseñar las corcheas, ni para enseñar si hay una estructura o hay una forma musical, es para utilizar la música como elemento terapéutico. Amplía un poco más este concepto. Bueno, la idea sería de trabajar con la música como una herramienta. Entonces, si nosotros utilizamos la música como una herramienta en la educación musical, el objetivo es aprender música, utilizamos la música con un fin educativo musical. Ahora, en la musicoterapia utilizaríamos la música con un fin no musical, con un objetivo no musical, que sería en este caso el objetivo terapéutico, el objetivo rehabilitativo o el objetivo de reeducación. Por eso muchas veces se confunde lo que es la educación musical especializada con lo que es la musicoterapia, porque básicamente ahí sí entraría, lo que tú dices de... En la educación musical especializada, nosotros enseñaríamos música a una persona o a un niño o adolescente que tiene una necesidad educativa especial, tiene un problema, pero le enseñamos música. En el caso de musicoterapia, hacemos música con él y el sujeto aprende música, porque aprende a expresarse musicalmente, porque aprende a trabajar con la música. Hacemos música, ¿sí? Pero de otra forma, con otro enfoque, con otro objetivo. ¿Qué sería? Claro. Mira, has dicho una cosa que has dicho muchas y todas preciosas en las que estoy absolutamente de acuerdo, pero quizá he echado de menos que no hayas dicho la utilización de la música desde la prevención. Es decir, lo del prevenir antes que curar. ¿Por qué no podemos estar atentos a algunas pequeñas apariciones que pueden desorientar a algunos padres, a algunos educadores en el centro, desde problemas de audición, desde problemas de pequeñas tensiones que luego pueden desarrollarse en situaciones de niños con problemas caracteriales? Todo esto, ¿por qué no se puede hacer con un poquito de prevención? Prevenir antes de... Yo, en este sentido, es bueno recordar que la música, como toda experiencia artística y toda experiencia expresiva, permite que el individuo se exprese. Pero no solamente nos expresemos en un ámbito emocional, sino que también adquiramos una serie de habilidades específicamente sensoriales, sensoriomotrices, a través del ejercicio del hacer música. Porque un individuo, una persona que toca el piano, por ejemplo, está trabajando su sistema motriz, está trabajando su sistema perceptivo, está trabajando su sistema cognitivo, pero también está expresándose emocionalmente. Entonces, lo bueno que tiene la experiencia artística, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito terapéutico, es la capacidad de actuar de forma integrada que tiene, de tocarnos a nosotros como seres humanos en todos nuestros campos simultáneamente. Porque si pensamos también en la experiencia artística o musical, nos toca también en el ámbito anímico o en el ámbito espiritual, que eso ya es otro gran campo. La emoción, los sentimientos, la emoción a través de la música, esto es importantísimo. Vamos a trabajar un poco en este sentido. Verás, tú has hablado de la idea de estructura, de la idea de orden. En alguno de tus discursos me ha parecido que estabas hablando de esto, ¿no? ¿Por qué no hacemos una pequeña propuesta de un tipo de ejercicio? ¿Te parece? Muy bien. Tú y yo somos una pareja de insensatas, dirían algunos. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a pensar en un grupo de niños
no les vamos a poner ninguna catalogación, sencillamente vamos a decir que son niños que tienen ciertos problemas de conducta y que están un poquito desordenados, un poquito agitados, un poquito desordenados. Este tipo de niños todos los podemos tener en el aula, nos los encontramos en la calle, no saben comportarse en un autobús, ni en el metro, ni muchas veces en la familia. ¿Te parece que trabajemos un poco esta estructura, esta idea de orden, esta idea de estructuración? Sería lo correcto. Sí. Pues cuando quieras empiezas a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer y yo te sigo, que soy una mujer muy dócil. No, bien, porque la idea era, un poco lo que estábamos hablando era cómo a partir de la expresión sonora y de la expresión musical podemos ir trabajando de forma integrada, ¿sí? Entonces el cuerpo es nuestro primer instrumento musical. El bebé cuando nace grita, llora, se mueve y hace sonidos tanto con su cuerpo como con los objetos de alrededor para conocer el mundo, para darse a conocer. ¿Sí? Si me permites, entonces, Patricia, perdóname que te corte, el bebé hace algunas de todas estas cosas que has dicho hasta antes de nacer. Bueno, porque no es casual que cuando percibe un sonido del exterior, ese niño se mueve en el vientre materno, ¿no? Así que fíjate qué interesante, cómo responde, cómo se comunica con la madre, ¿no? Pero efectivamente, perdóname. Bueno, un poco retomando el discurso ¿no? Sí. Y otro aspecto interesante de la música es que la música es una experiencia artística que siempre se hace con otra persona. Tiene un gran componente social, ¿sí? Y tiene la cualidad de poder hacerte integrar con otra persona. Por eso mucho cuando se trabaja en grupos, sobre todo alumnos o personas que tienen problemas de adaptación, problemas de conducta, problemas de expresión emocional, también trabajar la noción de pertenencia a un grupo o de pertenencia de relación con otra persona a través de la música es uno de los objetivos no musicales, o sea, terapéuticos, entre comillas, que se trabajan a partir de la música. Muy bien, pues vamos a este objetivo, ¿te parece? Sí. Muy bien, a ver, propón. Yo trabajo mucho un ejercicio que es básicamente de reconocimiento del esquema corporal a partir de los sonidos del propio cuerpo. Sería técnicamente un ejercicio de percusión corporal, donde primero entramos en la noción de temporalidad a partir de la noción de pulsación. Una cosa que parece tan simple, el ta, 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 ta. Este tipo de alumnos o de niños con los que estábamos hablando antes, no son capaces de mantener una regularidad en el movimiento que se traduce en una expresión sonora, ¿sí? ¿Quieres que te imite? Sí, podemos. Si esta era la idea, podemos. Muy bien. Entonces, pues empezamos. Ta, ta, ti. Tari, ta, ti, tu, ta, ta, ti, ¿Quieres que cambie? Tari, que tú quieras, ta, ti, tarururirura, ti, ti, ta, ta, tu, ti, wa, ta, tirau, ta, ta, tiru, etcétera. ¿sí? Verás, así, ¿sabes, ¿no? ¿sabes lo que hemos hecho? Algunos alumnos hemos hecho cosas muy interesantísimas. Algunos alumnos lo han descubierto, pero como tú has comenzado y yo te he esperado, y te he esperado 4 pulsaciones exactamente, hemos estado haciendo una forma canon, una forma imitativa, pero en forma de canon. Bueno, esto desde luego sería la segunda lección para estos niños. La primera lección, vamos a hacer la primera lección. La primera lección sería lograr que todos pudiésemos tocar todos a la vez. Claro, juntos, esa sería la primera lección. En esta noción de hago música con otro al tiempo también del otro. Bien, muy bien. Del otro que es nuestro, que es de todos, no es solo del otro. Claro, lo que tú quieres es que cambiemos cada 8 pulsaciones. Sí, un poco esa es la idea para también ir adquiriendo la noción de frase, de estructura musical. Muy bien, ¿sí? frase, estructura musical, pulsación, todo esto es un lenguaje musical que muchos de vosotros conocéis, que otros no conocéis pero estáis dispuestos a aprender y que la profesora Sabatella y yo estamos utilizando en estos momentos no con ánimo de pedantería, sino porque es una pequeña jerga que tenemos que también saber utilizar en un momento determinado.
cuando quieras. Comenzamos con pitos, dices. Por ejemplo. Por ejemplo. Ta, ta, tarun, tariru, ti, taranu, di, la, la, pa, es lo mismo, da igual y dará. Ta, ti, ta, tiru, guaca, qui, tu, qui, ta, caruri, cu, ta, ca, qui, cu, quiru, y puedo tocar el cuerpo del otro aquí, ta, qui, tu, ta, tariru, y me separo, taru, y con la voz también puedo incluir Muy bien, iguaca. muy Así, bien. desarrollos un poco del, Muy bien, del mismo estupendo. ejercicio. Bueno, hay muchas cosas que hacemos con determinados pacientes, con determinadas discapacidades, tú lo decías, con diferentes patologías, en diferentes situaciones. No es lo mismo trabajar con un enfermo de Alzheimer, con un enfermo, con una persona adulta, que trabajar con un niño, con un oligofrénico, paralítico cerebral o síndrome de Down. No tiene nada que ver. ¿Tú trabajas algún tipo de técnica, más concretamente en función de esa discapacidad o no? Bien, es interesante la pregunta porque esto es uno de los grandes problemas que tiene la musicoterapia, ¿no? Es tan diversa, puede ser aplicada en tantas patologías diferentes y su forma de aplicación, o sea, la experiencia musical que nosotros hagamos con el paciente también es tan diversa que muchas veces lleva a la confusión, ¿no? De decir, bueno, pero es musicoterapia si con este grupo de niños de síndrome de Down hace una instrumentación y con este grupo de pacientes esquizofrénicos no, solamente hace ejercicios de percusión corporal y expresión vocal. Es lo mismo, no lo es, ¿sí? Entonces lo importante es que el musicoterapeuta o la persona con estudios en musicoterapia que vaya a trabajar con pacientes en un proceso terapéutico sepa adaptar la experiencia musical que necesita el paciente, sepa adaptarse a las necesidades. Ahí está la variedad de técnicas que podemos utilizar, ¿sí? Yo siempre hago un poco el símil con la educación musical. Nosotros no le enseñamos educación musical de la misma forma a un niño de 3 años que a un jovencito de 25, ¿sí? Cambian las técnicas, entonces en musicoterapia pasa lo mismo. Claro. Hay técnicas compositivas, técnicas de improvisación, técnicas de expresión verbal y vocal, técnicas de expresión instrumental, técnicas de audición. Entonces, pues, cada persona que trabaje tiene que saber cómo adaptarlas a las necesidades del paciente o del grupo con el cual está, ¿sí? A veces se trabaja un poquito de todo, a veces se focaliza sobre una sola técnica, un poco en función de la patología también, porque también tampoco se puede muchas veces dispersar la experiencia, porque muchas veces hay tipos de pacientes como estos, personas que tienen problemas de conducta o pacientes esquizofrénicos, específicamente en el área de salud mental, que necesitan una contención, ¿no? Necesitan un orden. Verás, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Yo querría tocar brevemente, bueno, el tema daría para mucho, pero brevemente por las muchas cosas que quiero aprender contigo hoy, el tema del respeto. El tema del respeto al paciente, del respeto a la persona con la que estamos trabajando, precisamente por lo que acabo de decir, porque enfermo o no, fundamentalmente es persona. Entonces, yo querría proponerte ahora, si te parece, una cosa. A mí muchas veces el cuerpo me está diciendo mucho en relación a lo que le pasa al paciente. Claro que sí. No necesita verbalizar lo que tiene, para que yo sepa que no se encuentra bien, que no es un sujeto sano. Entonces, en este respeto, yo te quería pedir que nos moviésemos utilizando un elemento que me parece tremendamente expresivo o inexpresivo, pero aparentemente comunicador, que son nuestras manos. Lo que pasa que vamos a ponerle sonido. Y el sonido, si te parece, a nuestras manos, va a ir de acuerdo con el movimiento que nosotros hagamos con estas manos. ¿Quieres que nos pongamos de pie para tener mayor...? Sí. Bueno, ejemplo, pues mira, nos ponemos de pie. Verás, yo te quería decir, hay mucha energía en los cuerpos de unas personas como tú y como yo que disfrutamos moviéndonos, ¿no? Y sobre todo trabajando en aquello que nos gusta. Pero vamos a utilizar
la energía necesaria únicamente y vamos a utilizar el sonido adecuado en función del movimiento que hacemos con nuestras manos. ¿Te parece? Yo te pregunto, Patricia. Qué bien, gracias. Yo te pregunto. Qué bueno. ¿Tú crees que hubiera dado lo mismo que yo te hubiera hecho esta propuesta sujetándote las manos? Hay una libertad diferente. Claro. ¿Y dónde está el respeto? Por ejemplo, esos Está pacientes... en la actitud. Claro, pero esos pacientes enfermos de Alzheimer, repito, ¿no?, que son con los que yo estoy haciendo en estos últimos tiempos mayor hincapié, muchos de ellos no aceptan que te acerques, rechazan tu presencia. Además, hay una libertad de decir, hoy hago la sesión de musicoterapia, pero mañana no la hago. Entonces, en este respeto, ¿dónde hubiera estado mi respeto a dejarte mover, a dejarte decidir, si yo te hubiera obligado a tener un modelo en este sentido? ¿Dónde hubiera estado el respeto? Ya. Es una pregunta complicada, ¿sí? El respeto está en saber darle al paciente lo que necesita y el lugar que necesita en ese momento, porque muchas veces hay pacientes que necesitan que tú los tengas, Ese es el apoyo. que los imites, que les hagas, que los toques, que les ayudes a definirse corporalmente y sonoramente. Claro. Ahora, nosotros tenemos que darle espacio al paciente para la expresión, porque Claro. ese es el ámbito básico en el cual Ese es el nosotros ámbito. trabajamos. Posibilitar la expresión a través de la música y el movimiento, que es inherente a la música también, ¿no? Claro. Pero ¿Te parece que nos, posibilitarla- te parece sí, que porque- nos volvamos a sentar? Porque tú y Sí, yo, sí, sí. bueno, nos vamos de... Mira, no sé cómo explicarte, es disfrutar. Pero todo este tipo de cosas que estamos diciendo, que estamos compartiendo en este programa, hay que prepararse, hay que conocer, Sí. hay que tener una buena formación. Yo es que te he dejado, antes te he puesto una pequeña trampa. Te he dicho, todos podemos ser musicoterapeutas. Yo estoy convencida de que no. Con la formación necesaria. Es decir, con la formación necesaria y con la formación máxima. Y con la aptitud, con la cualidad de querer trabajar con otra persona, ¿no? De querer, si se quiere, ofrecerse, brindarse al trabajo con otras personas. Claro, claro. Bueno, sabemos que existen muchísimos cursos, este mismo es un curso de posgrado, pero eso sí, es un curso de introducción. Que nadie piense que cuando ha aprobado el curso de la UNED de Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia, ya es musicoterapeuta, porque pensar esto sería una estupidez por parte de quien lo piensa y una osadía por parte de quien dirige el curso. Es un curso de introducción, es decir, no hemos abierto más que una ventana hacia la posible formación. Formación que se está haciendo en España solo, lamentablemente, a nivel de posgrado, en algunas universidades, Barcelona, el País Vasco, creo que también en Murcia, en Cádiz. Tú eres mi maravillosísima representación de la Universidad de Cádiz y, por supuesto, en la UNED. Entonces, ¿qué te parece, Patricia, si despides el programa diciendo un mensaje a todas aquellas personas que quieren acercarse al mundo de la musicoterapia y hacerlo de forma seria y rigurosa?
La musicoterapia es como cualquier otra disciplina, ¿no? Si uno se quiere interesar y adentrarse en este mundo, tiene que estudiar, y tiene que estudiar de forma seria. Y para estudiar musicoterapia no basta con leerse un libro o con ver a lo mejor este programa de televisión, ¿no? Sino solamente hay que hacer también un trabajo personal sobre uno, sobre las cualidades musicales que uno tiene, porque uno tiene que saber hacer música y tiene que saber hacer música con otra persona, que eso muchas veces es difícil, ¿sí? Y yo pongo siempre este ejemplo, yo digo la musicoterapia estudiar musicoterapia es como las capas de una cebolla, uno va quitando, quita otra y llega cada vez más profundo, ¿no? Y hay que estudiar, hay que prepararse, específicamente tanto en el plano teórico y fundamentalmente en el plano práctico. Tenemos que acabar. Antes en el ejercicio no te quise tocar, no te quise sujetar, pero ahora para darte las gracias de todo corazón necesito hacerlo. Gracias a ti. Gracias, Patricia. Muy bien, gracias.